pones en marcha el país que va a crecer, fíjate que el Banco Mundial ya te dice que vamos a crecer 5% anual. El Fondo Monetario te estima que el año que viene crecemos 5% anual. Nosotros en la Fundación antes ya habíamos dicho que pensábamos que iba a ser una B y que el año que viene crecemos 5%. Pero ya está Agustín Echevarne con nosotros. ¿Cómo va, Agustín? Hola, ¿Qué Agustín. tal? Muy bien, un placer. Gracias por la invitación. ¿Puede funcionar el colectivo sin subsidio del Estado? Bueno, en el mundo vos tenés las dos cosas. Tenés servicios que son privados y tenés servicios públicos. Argentina también tuvo las dos cosas. Nosotros tuvimos un servicio privado de trenes, por ejemplo, y fuimos el país del mundo de mayor crecimiento de trenes. Llegamos a tener 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que era un décimo de los ferrocarriles de todo el mundo, cuando teníamos un 0,5% de la población. Sí. Lo hicimos en una época donde la cantidad de argentinos era un décimo de la actual. Era una Argentina que crecía, que pagaba salarios altísimos a nivel mundial, que estábamos en territorios hostiles, con una tecnología de aquella época, 47.000 kilómetros de ferrocarriles. Fue una obra increíble. Por eso se llenó de inmigrantes Argentina. Se llenó de inmigrantes, venían, había una... No era solo... Acá hay un mito de que tenemos un modelo agroexportador. Eso es falso. Argentina no tenía un modelo agroexportador. A mí todos mis profesores me decían eso, pero es totalmente falso. Argentina tenía un modelo, que lo decía Alberdi, está en la Constitución del 53, que era el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Era una escuela industrialista. Y de hecho la industria crecía más rápido que el agro. Ajá. Y para 1932 la industria argentina era más grande que la de México y Brasil juntas. Y era una industria libre, sin subsidios y competitiva. Y exportábamos además un 20% a Europa y a Estados Unidos. Y además abastecíamos el 71% de todas las manufacturas de la Argentina. Fíjense cómo nos han engañado nuestros propios historiadores. ¿Por qué esto lo tienen oculto? ¿Dónde están estas ideas? ¿Por qué nadie las conoce? ¿Por qué creen que la industria empezó con Perón? Si pasó lo contrario, Perón destruyó la industria. No, el Plan Pinedo fue. El gran proceso de industrialización en Argentina fue el Plan Pinedo. Pinedo vino después. Fíjate que eso está equivocado también. No, pues depende cómo se mide. No, Porque no, también cómo tenés se el mide, buque. También tenés el buque frigorífico en 1909. No, pero no es solo el buque frigorífico. Depende de la mirada que uno haga. No, estoy hablando, no es una mirada, son datos. Y también lo que te estoy diciendo son datos también. No, te estoy diciendo, en 1932, el censo industrial de toda América Latina, Argentina tenía una industria más potente y era mayor que la de México y Brasil sumadas, que tenían 5 veces más habitantes que Argentina. Quiere volver a eso, por lo menos lo que Tenemos que volver han con manifestado la sensatez. Sí, porque siempre hace reparos en años anteriores, así como... Pero es que como claro, Agustín lo está porque haciendo nosotros usted. tuvimos un país que funcionó espectacular. ¿Cómo ponemos en marcha la Argentina de hoy? Porque ese es el punto. La Argentina está muy mal, estamos en una crisis fenomenal, estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Cómo la ponemos en marcha? Miremos la cordillera de los Andes. Es la misma cordillera que Chile. ¿Sí? La dividimos en las altas cumbres divisoras de aguas. Es la misma cordillera. Ellos exportan 56.000 millones de dólares en minería y son el primer exportador mundial de productos mineros. Nosotros no queremos producir minería por un problema ideológico. Tenemos ambientalistas ideologizados que entonces no quieren producir minería. En 7 provincias mineras no quieren hacer minería. Tenemos 3 yacimientos de cobre que podríamos invertir 10.000 millones de dólares en cada uno, que significa construir ciudades, significa hacer caminos, Sí, pero ferrocarriles. Chile siempre, siempre miró hacia el norte. Pero y esa hacia el no es norte... es mirar hacia el mundo. No, Chile bueno, mira hacia el mundo. No, pero la Argentina, si bien miró un poco hacia el norte, no como Chile. Chile ni siquiera quiso estar en el Mercosur. Chile dijo, no, yo estoy con el ALCA. Argentina, yo estoy con México, fíjate con que Estados Argentina, Unidos. nuestros patriotas miraban al norte. El general Belgrano, por ejemplo, tradujo primero a Quesnay, que era el liberal francés, ¿no? Los fisiócratas franceses. Pero también tradujo al general Washington. Traducía del francés y traducía del inglés. Nuestros patriotas eran brillantes. Belgrano fue uno de los que tuvo el mayor promedio en Salamanca en 500 años. Creo que fue el segundo mayor promedio. Un tipo brillante. Y por eso podían leer las ideas que estaban en el mundo, las ideas de la libertad. Eso fue lo que se produjo en Argentina. La revolución de 1810 fue la revolución de la libertad. Y por eso cantamos en nuestro himno nacional, libertad, libertad, libertad. Esos son los valores que está rescatando Javier Milei. Está bien, pero Agustín, está muy bien la historia, está muy bien la utopía, si se permite en este esquema la palabra, de ver qué hubiese pasado con la República Argentina. Pero hoy tenés una Argentina con el 50% de pobres. ¿Cómo la Con un ponemos en marcha? 20% de gente que se puede caer del sistema. Con un día que está terminando, Es que con la eso gente que va a demorar 2, 3, 4, 5 horas para llegar a su casa del conurbano, por un tema que viene desde hace años donde el Estado participa en el transporte público.
el no hay plata no puede ser para todo, me parece. Pero fíjate cómo ponemos en marcha el país, porque para resolver los problemas tenés que agrandar la torta. Si no agrandás la torta, no hay forma de solucionar los problemas. Entendamos eso, porque estamos en una crisis fenomenal. No hay plata de verdad, pero podés hacer que haya plata. ¿Cómo se hace? Bueno, se tienen que poner en marcha las leyes. La ley Bases, ahora reducida de 600 artículos a 200, es una ley que te va a permitir fomentar las inversiones. Vas a tener un capítulo, por ejemplo, que es el RIGI, que es el de las reglas para las grandes inversiones. Y así se hace crecer la torta. Es que claramente, vos tenés que producir minería, tenés que producir 30.000 millones en cobre, mucho más que en litio, ¿eh? El cobre es mucho mayor que el litio. Otros 30.000 millones puedes invertir en vaca muerta. Eso necesita seguridad jurídica. Por supuesto, si van a invertir 60.000 millones de dólares, les tenés que decir a los gestionarios que van a invertir que se van a poder llevar sus ganancias, ¿verdad? Entonces no puede haber cepo cambiario. Entonces tienes que resolver el problema del Banco Central, cosa que está haciendo el gobierno. Para después liberar el cepo cambiario, asegurar también el tema impositivo, porque el otro día no porque es en Argentina, es porque tenemos 156 impuestos que te hace que todo sea carísimo y sea todo un despilfarro ridículo de cantidad de impuestos que nos meten a nosotros. Yo entiendo lo que usted dice y concuerdo, pero la realidad es que le mentimos muchas veces ya al mundo con tener seguridad jurídica, con que íbamos a hacer las cuestiones de forma distinta, que no íbamos a tener déficit fiscal, que íbamos a cuidar el valor de la moneda. Yo no creo, por lo que me cuentan también gente que se dedica a buscar proyectos de inversión real en el mundo, que estén desesperados por invertir en Argentina. Están mejor en una postura de quiero ver qué pasa, y si lo sostienen en el tiempo. Es cierto lo que decís, totalmente cierto, pero fíjate que es fascinante. Están mirando a Argentina con una sorpresa increíble, porque lo que hizo el presidente Javier Milei fue sobreactuar la baja del déficit fiscal. La bajó a cero. Y de una manera casi brutal, ¿no? O sea, hizo una baja tremenda. Y el mundo se sorprendió. Pues esto no existe, nadie lo hace. En ninguna parte del mundo hacen eso. Es el alcohólico que dice no tomo y no toma. No tomo una gota más. Y probablemente no era necesario hacerlo. Porque fíjate, por ejemplo, hay una inflación en Estados Unidos de 3,4% anual. Con lo cual, si vos tuvieras un crecimiento de la deuda en dólares de 3,4%, nosotros sabemos lo que significa la diferencia entre nominal y real. La deuda real estaría estabilizada. Sí. Quiere decir que si vos no tomás deuda, y el déficit fiscal es cero pagando los intereses, no solo el superávit primario, sino como dice Javier Milei, superávit total, o sea, déficit 0,0, significa que está bajando la deuda en términos reales. Está bien, pero si pones en marcha el país que va a crecer, fíjate que el Banco Mundial ya te dice que vamos a crecer 5% anual. El Fondo Monetario te estima que el año que viene crecemos 5% anual. Nosotros en la Fundación antes ya habíamos dicho que pensábamos que iba a ser una B y que el año que viene crecemos 5,2. Pero esto es como, estamos todos, obviamente, y mucho más los que están con muchos problemas económicos, como los chicos. Los chicos cuando le decís, no, vamos a ir a pasear, ¿cuándo? Ya vamos a ir, ¿cuándo? Ya vamos a ir, dale, papá, ¿cuándo? Esperá, todavía no, pero ¿cuándo nos vamos? ¿Se acuerdan del personaje de Balá? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Bueno, estamos más o menos así. ¿Cuándo empezamos a ver algo? A rebotar, por lo menos. Pero ver algo, digo, por el bolsillo, ¿no? Nosotros decíamos ya en la época de Macri, en 2016, que Macri no estaba haciendo el ajuste, que Macri podía haber hecho el ajuste cuando podías endeudar a la economía. Con lo cual podrías haber bajado los impuestos, tenías un bache que te financiaba el mercado, porque de hecho conseguimos 100.000 millones de dólares en bonos, pero te hubiese financiado la reestructuración de la Argentina, sin generar esta caída que estamos hoy. Como hoy no tenés esa posibilidad, la estamos pasando mal. O sea, si hubiéramos hecho las cosas que nosotros pretendíamos hacer hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, hubiera sido muchísimo mejor. Ahora llegaste en un momento muy complicado porque estábamos llegando a la hiperinflación. Entonces tenemos un gobierno que tiene un coraje tremendo, que va a asumir el costo político y tenemos que aprovecharlo. Y mi mensaje para los políticos, para todos los argentinos, es aprovechemos el gobierno actual. Porque lo que está haciendo es muy duro, pero tiene que tener éxito. Y tenemos que tener éxito para todos nosotros. La inflación va a ser alta igual en marzo, ¿no? La inflación viene bajando. Nosotros la estimamos, la medimos en 10,6, pero a la ciudad le dio 13. Sí, dio 13,2. A la ciudad le dio 13,2, a nosotros nos dio 10,6. Vamos a ver qué dice el viernes. Hay un tema estadístico. Agustín, primero saludarte, hace mucho tiempo no te vemos. Compartimos el tema de fondo desde hace años. Nos hemos encontrado en infinidad de eventos y ámbitos. Ahora, hay una cuestión de praxis también, ¿no? ¿Caputo está haciendo bien su tarea? Porque el rumbo nadie lo discute, por lo menos entre nosotros dos no lo vamos a discutir. El tema es la implementación. La implementación siempre hay detalles, hay discusiones. No es el plan que nosotros estábamos apoyando. Yo tenía, en la fundación estaba Emilio Campo.
y el programa que proponíamos era la dolarización. Yo creo que la dolarización era un programa más expansivo, que no tenías esta caída inicial fuerte. Ahora hubo una decisión política de que no se podía dolarizar, decían faltaban dólares. Yo creo que no es así, había un esquema para hacer, era un esquema muy complejo, no se puede debatir en televisión porque habría que mostrar durante 2 horas cómo se hacía el esquema, es una ingeniería financiera compleja, se decidió no hacerlo. Yo no puedo decir si estuvo bien o mal, lo que puedo decir es que el rumbo es el correcto y que tiene consecuencias haber elegido este camino. Y la consecuencia que tiene es que es un programa que inicialmente es recesivo. Entonces estamos pasando una situación difícil. Pero hay que, una vez que estás en el medio del río, no podés cambiar de caballo. Ahora, tenés que cruzar el río. Hay que aguantar la tormenta. Tenés que pasar la tormenta. Nosotros lo decíamos. Perdón, pero el 9 de mayo ya hay otro paro general. El 23, movilización de los estudiantes universitarios. Eso es inevitable. Estamos en un paro de colectivos. Eso, fíjate, pasa siempre, porque... El gobierno no homologa lo que está reclamando los aumentos paritarios. Sí, exactamente. Bueno, pero eso pasa siempre. Fíjate, a Alfonsín le hicieron 13 paros generales, a Alberto Fernández ninguno. ¿Pero a Milei le importan Entonces, los paros que le pueda hacer la CGT o no? Milei va a seguir el rumbo, no va a cambiar nada. Él tiene clarísimo que si seguís este rumbo, Argentina en 30 años vuelve a ser un país maravilloso. Entonces, lo tiene clarísimo, está convencidísimo, no lo vas a cambiar. Y él dice... Además, está convencido que la gente lo comprende, y yo creo que es así. A mí, una de las cosas que me está sorprendiendo es cómo se mantiene la popularidad del presidente en pleno ajuste. Ahora lo vamos a hablar con el próximo invitado en el próximo bloque. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Gracias por molestarte hasta acá. Un gustazo.